Bueno, ¿se me escucha? Yo creo que sí se me escucha. Pues bienvenidos al sexto episodio de Galería, en el cual hablamos de la redacción de una tesis, noticias relevantes, según yo, sobre México y ya, es lo más importante. Y obviamente una sección personal, pero pues ni para qué destacarla. Desde el último podcast se quedó pendiente muchas cosas porque hace mucho que no se hace uno. Y pues tiene que ver con, pues obviamente avancé mucho en el desarrollo de mi tesis, pasaron muchas cosas en la escena nacional de noticias, política, economía y todo este pedo. Y personal, pues sí, un poco, que eso del el apartado personal básicamente ha sido revisión de música, así que pues ahí va. En lo de la tesis, que aquí inicia el primer apartado, voy a tratar de recordar, creo que fueron las preguntas de investigación. No me acuerdo, que fue lo último que se habló en podcast. No, los objetivos fue lo último que se habló. Pues bueno, desde los objetivos pasaron pues algunas cosas que tienen que ver con lecturas sobre justificación, lecturas sobre hipótesis, que cada uno tenía su cosa y es interesante porque pues tienen su importancia dentro del desarrollo de una tesis. La justificación, se habló sobre que pues obviamente la justificación son los motivos que impulsan el desarrollo de una investigación tal cual. Entonces pues uno tiene que exponer los puntos y hay algunas preguntas clave que nos podrían ayudar a desarrollar pues los temas a los cuales nos interesa investigar. Voy a acomodar aquí un poco. Uy, se paralizó, no se polarizó, creo que se polarizó un poco, pero bueno. Estoy buscando las preguntas en mi computadora. Así, aquí está. Bueno, en la justificación hay que responder muchas cosas importantes sobre sobre lo que queremos hablar. ¿Qué lo motiva? ¿A quiénes va a ayudar? Aquí tengo las preguntas. Es ¿a quiénes va a beneficiar esta investigación? ¿Qué aportaciones de forma teórica va pues a generar? ¿Qué socialmente qué impacto podría tener el hecho de que se realice esta investigación? ¿O qué impacto puede tener si no se realiza esta investigación? El uso que se le puede dar a la información, qué podría resultar de de todo esto, o sea, para qué va a servir y qué es lo que se pierde del tema si tú no realizas tu investigación. Entonces son algunas de las preguntas, obviamente hay muchas que se tienen que responder. Por ejemplo, en el docente que asesora y me guía en la tesis pues propuso esas preguntas, pero yo investigué por otra parte y obviamente que aunque sí tiene que ver, siento yo que estas otras preguntas son más para desarrollar estilos de redacción. O sea, que no te ves acá tan frío diciendo pues va a ayudar a estos y esto y esto y ya, te quedas campante de que ya está mi justificación, sino pues estilos de que se presente de una manera entre comillas correcta de cómo exponer tus ideas. Por ejemplo, aunque ya para este apartado de la investigación ya leyeron todo lo que anteriormente he hablado en el podcast, pues es importante dar contexto para explicar algunos motivos porque a lo mejor se pierde o lo que sea. Es importante, según yo, mencionar cuál es el problema que se investiga, cuál es la emergencia de este problema y qué tan viable es esta investigación. Por ejemplo, como lo que ya había hablado antes, no agarrar una realidad y mantenerla porque es tu tema y ya pasó. Y según como tú lo quieres abordar, ya no es tan sencillo abordar el tema. Entonces también es importante. Es importante en la justificación poner eso de que esta investigación se puede mantener a través del tiempo y es viable por tales y tales motivos. Y también, pues obviamente, qué segmento de la población se beneficia, ya sean docentes, maestros, enfermeros, escritores, estadistas, economistas, investigadores, docentes, líderes sindicales, directivos, quienes se van a beneficiar de lo que tú vayas a investigar. Y pues aquí se tiene que poner la investigación.
qué beneficios metodológicos. Sé un poco sobre metodología de la investigación, pero no lo suficiente como para hablar a profundidad sobre esto. Así que pues en el futuro hablaré un poco más sobre pues, la metodología de investigación. Y, y ya como final sería un poco... Es importante dejar al final, según yo, esta pregunta, que es, ¿qué beneficio personal y profesional y disciplinario se obtiene de este estudio? Ya sería como, ¿qué es lo que infieres que podría ser beneficioso de esta investigación? Para ti, para tu formación profesional o para la profesión de la cual estás estudiando. Y pues no sé, es algo que yo siento que dejaría al final porque es importante poner motivos académicos, es importante poner motivos de la realidad, es importante poner motivos de importancia en la sociedad y ya al final decir y porque yo me interesa o porque por esta situación personal y así. Es un extra, diría yo, que le da la cerecita del pastel para que todo funcione, para que todo se explique de manera correcta. En mi caso, pues obviamente yo estoy hablando y ya lo he mencionado varias veces en los capítulos, que pues mi tema de investigación sería como educación a distancia. Es un poco más específico, pero educación a distancia. No voy a leer toda mi justificación porque pues, bueno, sí me gustaría y debería. Sí, lo voy a leer. Pero bueno. Inicia. Justificación, mi nombre. Y la educación a distancia es un sistema basado en la tecnología que busca sustituir la interacción persona a persona dentro del aula. La educación a distancia ha sido todo un reto de implementar durante la pandemia, porque ese es uno de los motivos por los cuales realizo esta investigación, la pandemia. Emergencia sanitaria de nivel nacional provocada por el virus del COVID-19. Fue un reto a todos los niveles educativos y en muchos países del mundo. Es importante dentro de los procesos educativos la evaluación de los resultados de los estudiantes, o sea, no solo es darle clases y ya, sino pues ver si realmente está funcionando los contenidos, cómo se dan los contenidos, cómo se evalúan los contenidos. Es importante ver todo eso. O sea, evaluar la evaluación, evaluar el proceso, evaluar el inicio, evaluar el cómo, el por qué. Es importante saber todo eso. Aquí está. De los docentes, de las prácticas docentes, del diseño curricular. El diseño curricular sería, pues, digamos, la materia de español, sea primero este tema, después este tema y después al final del bimestre este otro tema. Eso sería el diseño curricular. Las estrategias de enseñanza y también pues los ambientes de aprendizaje, evaluar todo este pedo y cómo todo esto se concentra en el nivel o la calidad de la educación. Lo estoy leyendo así muy hablado, pero pues es así como lo escribí. De la educación que reciben los estudiantes, es decir, cómo repercute en su formación académica y en su desarrollo personal, pero especialmente en la educación primaria. Y más adelante voy a explicar por qué en la educación primaria. La realización de esta investigación toma importancia en la necesidad de realizar evaluación de nuestro sistema educativo, de analizar y describir. A ver, lo voy a mover acá. Aquí está. De analizar y describir sobre cómo las instrucciones, modelos y directrices de autoridades educativas mexicanas que dan como resultado un diseño curricular, las prácticas docentes, las herramientas y recursos didácticos que utilizan, terminando al final en el efecto de la calidad educativa que un estudiante recibe frente a cualquier realidad. Es importante ofrecer educación a los niñas, niños y adolescentes, pero es igual de importante ofrecer una educación de calidad. O sea, no solo mandarse a la escuela, sino están aprendiendo, están aprendiendo matemáticas, están leyendo mejor, están ubicándose mejor en la realidad nacional e internacional, como que yo vivo en México, al norte está Estados Unidos, al sur está Argentina, están desarrollándose como personas, ahí lo tengo anotado así, para que mecanismos diversos, adaptables y significativos en la vida académica, obviamente pues para que sigan progresando académicamente, pero también personal de los estudiantes. Esta investigación tiene aspectos de relevancia social y educativa, como ya lo hemos visto anteriormente en los argumentos de arriba.
La realización de esta investigación puede generar precedentes para el diseño de clases de educación primaria, especialmente en la educación a distancia, pues se ha identificado un área de oportunidad para explorar dentro de la educación a distancia el diseño curricular, el diseño curricular a distancia generalizado para los niños de curso primario. O sea, no es por emergencia esa distancia y así se hace y ya, sino realizar un modelo estandarizado para los niños de primaria que puedan aprender y que no estén improvisando a la marcha, como fue lo que sucedió en la pandemia. Es importante ver qué pasó y decir, ok, esto que hicieron sí funcionó, se queda. Esto que hicieron ni pedo se queda, adiós. O se califica, se evalúa de alguna manera. Y eso es lo que yo busco en esta investigación. Porque realmente en las investigaciones documentales que he realizado y en lo que he escuchado en investigadores de educación, de organizaciones, de todo este pedo, que es pues, gente ya experimentada, realmente exponen de que no hubo un plan estratégico detrás de la educación a distancia para la gente de primaria y en documentos antiguos, bueno, no documentos antiguos, sino documentos en la red, habla de una educación a distancia, pero en educación superior, en educación pues arriba. Y los niños de abajo también estudiaron a distancia, entonces ni los docentes tuvieron de dónde investigar para pues sacar estrategias de cómo meter formas y así. Tuvieron que improvisar y no está mal porque realmente fueron unos de los héroes de la pandemia, tanto como los maestros como los docentes. Y ahí arrastraron un poco ahí la realidad de todas las personas. Para los niños y detalles. Eso para otro podcast, para la sección editorial que aún estoy desarrollando, cómo va a hacerla. Pero bueno, hablando de eso, de que hay un vacío de técnicas, de estrategias para niños de educación primaria. Y básicamente eso sería ese párrafo que pues ya, bueno, lo voy a leer. La realización de esta investigación puede generar precedentes para el diseño, todo este pedo. Pues se identifica un área de oportunidad para explorar dentro de la educación a distancia el diseño curricular a distancia generalizado, ya lo leí. Esta investigación puede generar herramientas para los docentes que estén dispuestos a pasar de un modelo educativo a distancia de forma permanente u ocasional, mediante el desarrollo de técnicas comunicativas, discursivas, pedagógicas y de aprendizaje para sus estudiantes más allá de la presencialidad, para lograr un trabajo que sea más sencillo de realizar, más eficaz y en algunos casos pues más eficiente para el propio docente y para los estudiantes. Según la investigadora, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, que es el INIDE, de la Universidad Iberoamericana, Luz María Moreno Medrano, en una entrevista con Daniel Rodarte en un podcast de Uniradio, en el minuto 3, segundo 55, dice: tenemos como sistema educativo nacional nuestro currículum con base en aprendizajes esperados. Entonces, ahorita los retos más importantes es diagnosticar cómo nuestros estudiantes, en términos de estos aprendizajes esperados, para a partir de ahí empezar a hacer estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y la pandemia, el Aprende en Casa 1 y 2, es la oportunidad maravillosa para replantearnos la manera en la que entendemos el aprendizaje. Si se está en el centro la necesidad concreta de cada uno de nuestros estudiantes, entonces se pueden hacer cuestiones mucho más personalizadas y mucho más contextualizadas. Esta sería una cita que pues yo no me estoy sacando de la cola lo que estoy diciendo. Realmente investigadores de la educación están diciendo sobre esto. Podemos ver que en la actualidad pues estas organizaciones le dan relevancia. Estoy leyendo lo de la justificación. Y que se dedican al análisis de la educación mexicana, hablan y califican la implementación de las clases a distancia, de la calidad que se ha obtenido de ellas y cómo está impactado en los niños, niñas y adolescentes. Además de proponer pues algunas bases con las cuales se puede iniciar a tratar de cambiar la práctica docente en este sentido. Y no para mal, sino pues obviamente siempre se tiene que buscar lo mejor. Como el diseño curricular contextualizado, y pues así lo dice también en una parte más avanzada de la entrevista. Dice que insiste en que esta es una oportunidad de oro para poder tener un sistema educativo pues que siempre hemos soñado aquí en México, uno descentralizado y que realmente no se ha logrado. Se ha intentado, pero no se ha logrado. Mientras se ponga en el centro las necesidades educativas de cada una de las comunidades
o sea, contextualizar los currículos y todo este pedo, no decir todo por computadora. Y en la comunidad de Guerrero, pues ahí apenas tiene luz, entonces no se puede por computadora. Se puede hacer a distancia, pero haciendo adaptaciones en el currículo. Podemos ir planteando estrategias más cuidadosas que vayan pues cambiando de acuerdo a cómo la realidad se desarrolla en esta situación actual, en específico la pandemia y México. O sea, si ya de por sí una pandemia ya es un pedo y México es otra, entonces juntas pues explota todo. Continúo leyendo esto. Tiene que ser como mínimo la redacción de la justificación 2 cuartillas y media y máximo 3. O sea, al menos eso fue lo que nos dijo el maestro en internet. Yo leía que pues, puede ser más o puede ser lo que quiera uno, pero pues de preferencia mi asesor dijo eso. Es importante, continúo, es importante recoger estas necesidades encontradas en la educación que recientemente se presentaron como efecto de la emergencia provocada por COVID-19 en México y el mundo. Como le mencionaba, en la entrevista a la investigadora Luis María Moreno Medrano, es posible perder el momento adecuado para buscar de raíz los problemas de la educación en México y llegar hasta la localidad de las situaciones. Para la localidad de las situaciones, las particulares de los estudiantes y tener una educación de vanguardia, moderna, tecnológica y significativa para los niños, niñas y adolescentes. Este proyecto de investigación, ya casi acaba, es el último párrafo. Este proyecto de investigación trae inherente un impacto social en el cual se da uno de los muchos pasos necesarios para lograr un cambio de paradigma en lo que las personas perciben como educación. O sea, aquí esta oración dice que no digo que es única mi investigación, pero es este pasito, es una semillita, un granito más en sí o sí tiene que cambiar la educación en el mundo en general, porque han pasado muchas cosas, han pasado mucho y realmente llegamos a un estancamiento, a un momento de crisis, y esto yo lo hablé con muchos maestros también de mi carrera, de que realmente pienso que estamos en un momento de crisis educativa en la cual estamos estancados más que en el pasado, porque la educación no ha avanzado en muchos decenios, ni en su mecánica, ni en sus prácticas, ni todo esto. Hasta la pandemia de hoy, que estamos todos en equilibrio ahí de la tecnología, en la cual nunca la incluíamos, estaba y sabíamos que estaba, pero nunca la incluíamos en cómo aprender. Y literalmente la pandemia fue todos a sus casas. Y todos aprenden por teléfono, por sus tablets, de una u de otra forma. No se puede hacer la fórmula clásica de clases, de estar en un salón con el maestro. No se pudo, de forma generalizada no se pudo. Y este es el momento perfecto en el cual se nos obligó a intentarlo y tenemos que mantenerlo, y no para mal, sino de que no, ya no volvamos presencial, sino incluir en todos los procesos la tecnología. Antes tienes que ir a dirección para imprimir la boleta y tiene que venir tu padre para firmar, entonces es más sencillo idear una estrategia tecnológica digital para que los alumnos no batallen, los padres de familia estén más atentos en el desarrollo de sus hijos en sus clases, en su educación, al menos en los números, en las calificaciones, y los docentes no batallen con formalidades, burocracias, papeleo que llevar y mover y todo ya modernizar un poco la burocracia y los procesos internos de aprendizaje de los niños, de que antes, con una cartulina, no traigo marcadores o lo que sea, trabajar ya más con software más interesante que los niños así, y impulsar y presionar más al Estado mexicano para que modernice y, decirlo de una manera, le meta más huevos para que le lleve la educación a las localidades que tal vez no tengan tanto acceso a maestros y así, sino, por ejemplo, el aprende en casa en televisión, mantenerlo para que aún llegue a más personas, aunque ya hayamos vuelto presencial. Es un momento importante, creo yo, el hacer estas evaluaciones y decir qué se puede quedar y en qué y qué no. Y ya, eso es básicamente la justificación del por qué yo quiero hacer esta investigación.
Y ya, y tengo mis referencias del podcast. Lo demás pues han sido referencias que ya he leído de otros documentos. Después de esto viene la hipótesis, lo que yo creo que va a resultar de esta investigación. Mi idea, pues eso, lo que yo pienso, considerando las variables y dimensiones que ya he hablado anteriormente. Y la voy a leer textualmente, porque pues aquí estoy, ni modo. Es importante que la implementación de estrategias, mi hipótesis es importante que estas estrategias y medios de aprendizaje de la educación a distancia, o la educación en general, sea adecuada, eficaz y accesible para que se logre una calidad educativa en cualquier nivel educativo, en cualquier modalidad, ya sea presencial o no presencial. La calidad educativa que presenta la educación a distancia en la educación primaria, que en la educación primaria a distancia en mi ciudad se ve afectada y aminorada debido al nivel de implementación de estrategias de enseñanza junto a las nuevas tecnologías, también por el nivel de conocimientos y uso de las tecnologías de la información por el propio docente que está en la clase y los recursos didácticos que utiliza. ¿Qué dije ahí? De todo ese rollo. En la educación primaria, pues obviamente tiene ciertos parámetros, ciertos lineamientos, ciertos contenidos, ciertos conocimientos que los niños tienen que aprender. Leer, escribir, hablar, socializar, matemáticas básicas, geografía, educación ética, muchas cosas que tienen que aprender. Sí, ahí están, ya se saben, se tienen que aprender porque pues sí. El pedo es cómo idear que ellos aprendan estas cosas. En presencial pues es sencillo, estás ahí y les dices, vamos a jugar al juego en el cual todos tienen piedritas y las tienen que distribuir igualmente y vamos a jugar para que sientan realmente cómo es el perder y aún así sentirse parte del colectivo, convivir democráticamente. Eso se puede presencial. En línea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo? No es simplemente poner en la pantalla un video, ay, qué bonitos niños jugando. Así no se aprende solo de la vista. El aprendizaje se logra pues practicando, viendo, sintiendo, escuchando, jugando, divirtiéndose, riéndose, sintiéndose mal, pero realmente te hicieron sentir bien porque el otro equipo realmente se comportó bien y entonces tú dices, no, pues a lo mejor a la próxima gano. Eso se tiene que transmitir de una o de otra forma en línea. Y no creo que se logre con un video de YouTube. Entonces, yo creo que realmente sí se ve afectado por cómo... Y digo video de YouTube porque creo yo, y es mi hipótesis, de que realmente no se han realizado esfuerzos, y no tanto por el docente, sino en general, no se han hecho esfuerzos para que realmente los chicos aprendan significativamente las cosas. Solo es, y lo leí también en un podcast, lo escuché en un podcast, que el mecanismo de educación a distancia, el Aprende Casa 1 y 2, realizado por el Estado mexicano, que se encarga de pues darle educación a los chicos generalizadamente, obviamente está la educación privada, pero pues generalizadamente es educación pública. Es esto que dio el Estado mexicano, fue transmitir conocimiento. Y eso no es una escuela. La escuela no es apréndete las tablas y ya, pasaste. Se supone que los aprendizajes esperados es el análisis lógico de los datos, no es aprenderse de la tabla del 5. Entonces, es importante diseñar estrategias para que realmente los chicos reciban el conocimiento, lo apropien, lo hagan suyo y lo usen en su vida diaria. Pues las matemáticas las usamos todos de forma diaria inconscientemente y eso es aprendizaje. No es como que voy a la tienda, deme 3x4 de limón. Es como, no, entonces eso tú lo tienes que procesar y usos prácticos del conocimiento que uno pues tiene de la escuela o de la vida diaria. Y eso es básicamente eso, el que se utilice bien todas las herramientas que ya existen en el mundo para aprender, que se usen y ya, que se usen, que no se use solo un video de YouTube y todo ese pedo. A ver, voy a intentar algo. No, me voy naranja. Bueno, y ya, a eso me refería en esa frase. Fue muy larga la explicación, pero pues bueno. El acceso que los estudiantes tienen a la tecnología y el acceso que los estudiantes tienen a la tecnología
y su aprovechamiento. O sea, no solo es el maestro que utiliza una tecnología súper avanzada, sino contextualizarlo, adaptarlo a que, como lo dije ahorita, en Guerrero tal vez ni tengan luz. Entonces, ¿de qué te sirve usar un Kahoot súper intuitivo con colores y todo este pedo para que el niño se sienta inmerso en el conocimiento si ni siquiera entró a la clase porque no tiene luz y ni computadora ni se inscribió a la educación o no tuvo comunicación con las autoridades educativas para que él dijera, pues continúas o no, todo ese pedo? Entonces, porque tecnología no es un teléfono, tecnología son muchas cosas. Un martillo es tecnología, los escritos son tecnología, los recursos de papel bien elaborados es tecnología, porque la tecnología no es electrónica, la tecnología es innovación de las cosas, algo así. No tengo ahorita bien la definición bien establecida, pero tecnología no es un teléfono, tecnología es conocimiento aplicado en objetos. Y lo hablaba en eso de la educación a distancia, la historia de la educación a distancia, en la que en el pasado el correo era la tecnología de ese momento, era wow, la forma de comunicación a distancia, la revolución, todo este pedo, y se empezó a usar en la educación, pero nomás así, texto plano, ahí está el resumen de la clase, textual, todo lo que dijo el maestro y secuenciado y ya, no hay nada. Se agarró esa tecnología que se tenía, que era pues simplemente texto y cartas por mail y ya, te llega a tu casa, y se enriqueció con el tiempo. Se le pusieron imágenes, subieron notas del maestro, vieron comentarios de clase para el chico que estaba a distancia. Se decía, el maestro dijo esto y aclaró esto y este comentó esto, entonces aprendió de esto, entonces, y se enriqueció. Si hablaban de la naturaleza, hablaron de las estaciones del año, se anexaban unas fotografías sobre pues pues del conocimiento que se está transmitiendo para hacer más amplio como el chico podía, más adaptable, más accesible, más completo el saber que se quería transmitir y que se aprendiera de manera significativa al chico. Y esto fue evolucionando desde la carta tan simple hasta notas personalizadas al chico, cómo vas y todo este pedo, si vas bien o le entendiste algo, aquí te deja una tarea para que pues revises los contenidos que te envié, que ya son más, no son solo lo que dije en clase, sino el texto, una copia. Se enriqueció, se utilizaron más las herramientas, se fue creativo a lo que se tenía en ese momento. Ahora no solo es hacer la llamada y ya, tecnología, ya es suficiente. No, hay que ampliar el abanico de recursos didácticos y decir, esta es la realidad de mi estudiante, vamos a hacer lo más posible para pasar todo lo que quiero transmitir a través de ese huequito que él tiene, que es a distancia y que no tiene luz y que trabaja con su madre la mitad de la semana por las tardes. Entonces, ok, no le puedo mandar un video de YouTube porque no tiene luz o algo así. Le mando un recurso con imágenes, así, o sea, tampoco digo que el maestro se gaste el dinero en todo este pedo, sino que debe venir desde arriba, como lo dije yo, del diseño curricular, hasta abajo. Ya la aplicación de estrategias, la práctica docente, que es lo que al final hace el docente. Desde arriba tiene que venir, debe haber planeación desde arriba y que llegue hasta abajo. Y ya, eso sería mi hipótesis. Es un parrafillo chiquito de pues de que unas 8 o 10 líneas, pero obviamente pues viene un pedo súper fastidioso que yo he hablado. Y ya, eso es lo que se hizo últimamente en estas semanas que no estuve haciendo podcast. Voy a ver mis notas para ver qué quería hablar de noticias. Oh, sí. Bueno, hay muchas cosas de las que podría hablar. Ahorita ya se discutió y se agarraron a madrazos, literal, y a gritonazos el paquete fiscal, la miscelánea fiscal y todo este pedo, el gasto público y cómo quieren agarrar más dinero en México. Básicamente. Literalmente hubo madrazos, gritones, violencia verbal, no creo que física, no. Pero sí aventaron objetos. Bueno, en la Cámara de Diputados y seguramente después en la Cámara de Senadores, en la cual pues se busca captar más recursos, más
impuestos, todo este pedo. Y mucha gente se queja de eso, pero pues realmente México necesita más dinero. Pero más que más dinero, que sí, que lo usen bien. Y eso es lo que está pasando últimamente en la Cámara de Diputados, que se están poniendo leyes, se están poniendo normas, se están poniendo asuntos fiscales para que las donaciones ya no sean tan específicas, para que las empresas, que no sean tan grandes, para que las empresas deduzcan impuestos, que estas cosas ya no hagan esto, que esto se haga así, que esto tiene más impuestos, que está bien para las necesidades mexicanas. Es importante porque México no es mucho de pagar impuestos, y es importante los impuestos para el desarrollo de un país, para que servicios de calidad, para ¿cómo se llama este pedo de los hospitales? Servicio médico público, la educación, de los servicios públicos, agua, luz, electricidad, las calles. Es importante los impuestos para hacer eso. Y en México, y no sorpresa de nadie, que los servicios no son muy buenos, ni de la calle, ni de ni nada. Nada es muy bueno en México. Simplemente funciona y ya. Ni el servicio público de transporte, ni la electricidad, porque se va, ni el agua. Bueno, el agua, bueno, sí, se pelean cada rato, pero hay agua, mínimo hay agua. Las calles todas llenas, bueno, al menos las capitales están de hoyos, y las que no son capitales apenas hay calles, alumbrado. Un pedo de gasto público, que se requiere más dinero para la población, pero la población no es formal porque pues trabaja en la informalidad. 38 millones creo que eran, o 20 algo. Bueno, entre 34 y 40 millones de mexicanos, por ahí, no me acuerdo bien el dato exacto, son los que son económicamente activos, trabajadores formales que deducen impuestos. Bueno, no deducen impuestos. Bueno, sí. Bueno, son trabajadores formales que pues reciben una nómina y se les descuenta y todo este pedo. Están económicamente activos y registrados ante la institución de impuestos, el SAT. La Secretaría de Recaudación, bueno, no me acuerdo cuáles son. El SAT. En México se sabe que es el SAT. Se requiere más dinero, pero más que más dinero, se requiere usar bien el dinero. No es tirarlo en pendejadas como quemar dinero para Pemex, quemar dinero para CFE. Se requiere inversión, se requiere circulación, se requiere inversión estratégica, se requiere que está bien recaudar más impuestos. Bueno, ya, estoy dando vueltas. Eso es lo que se está hablando en México últimamente, de forma que yo creo que es relevante, lo más relevante. Y la reforma eléctrica, pero pues la reforma eléctrica, pues qué pedo. Pues no va a pasar. Y si pasa en Cámara de Diputados, pues la van a declarar inconstitucional, va a pasar al Poder Judicial y se cancela y fin. Así de simple. La revocación de mandato, que es otro tema, el quitar al presidente Andrés Manuel López Obrador de la presidencia a la verga, no se va a poder porque no se van a lograr los números, no se van a lograr las firmas. A mucha gente le gustaría, a mucha gente no. No se va a lograr porque es muy complejo, muy fastidioso, y la ley está hecha para que no se logre. Así se resume todo este pedo. Más que desear que termine el encargo por el cual se le votó, que sí, es su obligación, pero no se va a lograr sacarlo, por más que la opinión pública, que literalmente es esa la opinión que se ve, diga que quieren que se vaya o que logre el cargo. O sea, cualquiera de los dos no afecta la realidad. La realidad es de que no van a juntar las suficientes firmas, es muy difícil, al menos por las características que tienen que tener las 3.400.000 firmas, creo. El 3% del listado nominal mexicano, que son 97 millones y algo así. 97.300.000 personas con su tarjetita INE reciente. El 3% de esas personas tienen que firmar. Y después de que ese 3% firme para que empiece el proceso de revocación de mandato, tiene que votar, de esos 97.300.000 personas, tiene que votar el 40% para que sea legal que el presidente lo corramos. Y eso es bueno. Pues de inmediato sí, pero como efecto de eso, inestabilidad política, inestabilidad financiera, inversión,
no es una buena idea quedarse sin presidente. Aunque esté pendejo o sea muy inteligente o lo que sea, no es buena idea quedarse sin presidente. Y otro tema que le había comentado a alguien que quería hablar, que era sobre el poder de la mente, que no me lo creen, pero bueno, tampoco tengo suficientes bases teóricas para hablar de eso, pero es un tema interesante, pero no lo voy a hablar. Mucha gente pregunta, bueno, no pregunta, hablaba con personas que cómo es que las personas siguen creyendo, y se lee obviamente en internet, que siguen defendiendo a un partido en México, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Pero pues esa crítica se va a quedar para después, porque ya estoy cansado y porque tengo que desarrollarlo bien y no hay tiempo y todo ese pedo. Estaba viendo la grabación, está bien el tiempo, muy bien. Y ya, eso es lo de la tesis, fue lo que se quedó atrasado. Las noticias pues no ha pasado mucho más interesante más que la reforma eléctrica, que la reforma eléctrica ha hecho mucho ruido, que no debería. Lo importante es el asunto fiscal, el dinero, cómo se van a gastar el dinero y por qué quieren agarrar más dinero y en qué van a gastar más el dinero, como si no hubieran gastado ya billones de dólares. Pero bueno, y luego acá fuera de donde yo vivo, un montón de baches. Pero bueno, y ya, esas serían las noticias de forma personal. Ya, cambiando al asunto, a la parte de cosa personal. Salió un álbum muy lindo que es de Lana del Rey, Blue Bannisters, que es un buen álbum. Es dentro de esta artista hay 3 álbumes que yo conozco muy bien, que es Norman fucking Rockwell, no sé si puedo decir fucking, pero ya lo dije 2 veces. Es un álbum muy bueno, la verdad, de los mejores que jamás he escuchado. Es un álbum muy lento, muy triste y se trata como tal. Y luego está el que conocí después de ese, es, se me van a decir, Chemtrails Over the Country Club, que es bueno. Por ejemplo, calificándolo del 1 al 10 sería un 8. O sea, es un buen álbum, pero no le llega a los talones a Norman fucking Rockwell. Norman es un 10, sin duda. Y acaba de salir un álbum que es un 9. Es como, pues ese orden. Es un 9 porque es un muy buen álbum. Tiene muy buenos sonidos. No es súper pesado, es llevable. Es un poco largo, pero es lo suficientemente diverso dentro del tipo de música que es para disfrutarlo. Es un álbum que habla sobre debilidades y todo este pedo. Y pues como decir, me vale madre. Soy débil, sí, pero pues a lo mejor después ya no. Y ya lo supero. Es Blue Bannisters. Muy buen álbum, la verdad. Hay varias canciones de ahí que digo, ¿qué pedo? Que hay un momento en el álbum en el que tú, ¿qué pedo? Esto no me lo esperaba. Tampoco es como muy significativo, pero le da sazón al álbum. Cosa que el Chemtrails Over the Country Club, que es el álbum de calificación 8, no tiene, pero tampoco lo hace aburrido. Los 3 son muy buenos álbums, pero si los tuviera que mover entre cuál escucho primero y cuál después y cuál al final, sería Norman, Blue Bannisters y Chemtrails. Y ya, eso sería lo único personal que ha pasado que podría contar interesante sobre mi vida personal. Y ya, muchas gracias por escucharme y pues eso. Espero ya no ser tan tardado con los podcasts y todo funcione bien, porque realmente el que le duele la cabeza porque no salgan los podcasts es a mí, porque yo quiero generar un registro de todo esto y no quiero ser tan inestable en este pedo. Ya, suficiente. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. No hay nota final.